Muchos de nosotros no sabemos distinguir entre necesidades y deseos, llevándonos a gastar más de lo que deberíamos. A menudo terminamos sin ahorros y con deudas crecientes, pero hay una manera de distinguir y gestionar nuestro dinero de forma más inteligente, y es usando la regla 50-30-20, así que hoy aprenderás a usarla correctamente y te brindaré unos consejos para transformar tus hábitos financieros. Además, al final del video, te daré un consejo extra que te ayudará a cuestionar tu creencia sobre el dinero. Primero comencemos con la diferencia entre necesidades y deseos. Las necesidades son cosas esenciales para nuestra supervivencia y bienestar básico, sin ellas nuestra calidad de vida se vería gravemente afectada. Son gastos que no podemos evitar y que son fundamentales para vivir, por ejemplo, la vivienda, como el alquiler o hipoteca y servicios básicos como agua, electricidad y gas. La alimentación, el cual incluye la comida y bebida básica para tu nutrición. El transporte, como los costos de transporte público para ir al trabajo o escuela, el mantenimiento del auto y la gasolina. La salud, como los gastos médicos y seguros de salud. La ropa básica o necesaria para vestirse adecuadamente para el clima y situaciones cotidianas. Los deseos son cosas que nos gustaría tener, pero que no son esenciales para nuestra supervivencia. Mejoran nuestra calidad de vida, pero podemos vivir sin ellos. Son gastos opcionales que pueden variar según nuestras preferencias personales. Como por ejemplo, la comida fuera de casa, como comer en restaurantes, pedir comida a domicilio o comprar café en una cafetería. El entretenimiento, como suscripciones a servicios de streaming, entradas para el cine, conciertos o eventos deportivos. La ropa de marca, como comprar ropa de moda o de marcas caras que no es estrictamente necesaria. La tecnología, como comprar el último smartphone, tablet o consola de videojuegos. Los viajes y vacaciones, como gastos en viajes de placer costosos. Aunque los deseos pueden traer satisfacción y mejorar nuestra calidad de vida, si no se gestionan adecuadamente, pueden tener un impacto negativo en nuestra economía personal. Aquí te doy unas razones de ese impacto negativo. Gastar en deseos puede llevar a una falta de dinero para cubrir nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, gastar mucho en entretenimiento podría dejarte sin suficiente dinero para pagar el alquiler. Si los deseos se financian con crédito, pueden acumularse deudas que generan intereses, dificultando la estabilidad financiera. Priorizar deseos sobre necesidades y ahorro puede resultar en una falta de fondos para emergencias o metas a largo plazo. Gastar más en deseos que en necesidades y ahorros puede desbalancear tu presupuesto, llevando a una inestabilidad económica y estrés financiero. Y es por estas razones que es crucial saber cómo podemos equilibrar estos gastos. Aquí es donde entra en juego una herramienta poderosa. Esta regla es una guía simple y efectiva para la administración de tus finanzas personales. Fue creada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren en su libro Todo lo que vales, el plan financiero definitivo para toda la vida. Esta regla te ayuda a dividir tu ingreso neto mensual en 3 categorías principales: necesidades, deseos y ahorros e inversiones. 50% para necesidades. Este porcentaje de tu ingreso debe destinarse a cubrir gastos esenciales que son necesarios para tu vida diaria y tu bienestar. Estas son las cosas que necesitas para vivir y trabajar. 30% para deseos. Este porcentaje se asigna a gastos que no son esenciales, pero que mejoran tu calidad de vida. Son cosas que quieres, pero que podrías vivir sin ellas si fuera necesario. 20% para ahorro e inversiones. Este porcentaje se destina a tu futuro financiero y seguridad económica, incluye ahorros para emergencias, ahorros para metas a largo plazo y diversas formas de inversión. A continuación te daré un ejemplo para que lo entiendas de mejor manera. Supongamos que tu ingreso neto mensual es de $1,000, usando la regla 50-30-20 quedaría de la siguiente manera. 50% para necesidades. $1,000 por 50% igual a $500, destinados para alquiler, servicios públicos, alimentos básicos, transporte, seguro de salud, etc. 30% para deseos. $1,000 por 30% igual a $300, destinados para cenas en restaurantes, entretenimiento, suscripciones a servicios de streaming, vacaciones, etc. 20% para ahorro e inversiones, $1,000 por 20% igual a $200, destinados para tu fondo de emergencia, ahorros para la jubilación, inversiones en acciones o bonos, etc.
Y así funciona la regla 50-30-20, y para que puedas administrar tu dinero utilizando esta regla lo puedes hacer de la siguiente manera. Administrar tu dinero con la regla 50-30-20 es un proceso sencillo que te ayuda a asegurarte de que estás gastando tu dinero de manera equilibrada y responsable, y lo puedes hacer con los siguientes pasos. 1. Calcula tu ingreso neto mensual. Lo primero que debes hacer es determinar cuánto dinero tienes disponible cada mes después de impuestos. Por ejemplo, si trabajas en una oficina y tu pago es de $800, y tienes una pequeña tienda que te genera $400, y pagas impuestos por un valor de $200, tu ingreso neto mensual será de $1000. 2. Aplica la regla 50-30-20 a tu ingreso. Divide tu ingreso neto en las tres categorías de la regla 50-30-20. Es decir, el 50% de tus ingresos para necesidades, el 30% para deseos y el 20% para ahorros e inversiones. 3. Identifica tus necesidades. Haz una lista de tus gastos esenciales. Estos son los gastos que no puedes evitar y que son necesarios para tu supervivencia y bienestar básico. Por ejemplo, alquiler o hipoteca, $250. Servicios públicos, agua, electricidad, gas, $100. Alimentos básicos, $100. Transporte, $50. 4. Identifica tus deseos. Haz una lista de tus gastos no esenciales. Estos son los gastos que puedes evitar, pero que disfrutas y mejoran tu calidad de vida. Por ejemplo, salidas a restaurantes, $100. Entretenimiento, cine, conciertos, $50. Suscripciones, gimnasio, Spotify, $30. Ropa y accesorios, $120. 5. Planifica tus ahorros e inversiones. Divide tu dinero en diferentes formas para aumentar tu patrimonio. Por ejemplo, fondo de emergencia, $100. Ahorros para la jubilación, $50. Inversiones en acciones, $50. Y este es un ejemplo de cómo puedes administrar tu dinero utilizando la regla 50-30-20. Ahora es importante aprender a mantener tus gastos bajo control para que puedas cumplir con esta regla. Y para ello te daré unos consejos y métodos prácticos para reducir tus gastos diarios y puedas monitorear tus gastos, el cual ese es el objetivo de este canal, educarte a tomar decisiones financieras mediante el aprendizaje y la aplicación, para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. 1. Registra tus gastos diarios. Lleva un registro detallado de cada gasto que realizas. Puedes usar una libreta, una hoja de cálculo o aplicaciones de finanzas personales. Anota cada gasto por pequeño que sea. Al final del día revisa tu lista para ver en qué estás gastando tu dinero. 2. Categoriza tus gastos. Una vez que hayas registrado tus gastos durante una semana o un mes, clasifícalos en necesidades, deseos y ahorros. Esto te dará una visión clara de dónde puedes hacer recortes. Las categorías pueden ser alimentos, transporte, entretenimiento, suscripciones, etc. 3. Reduce tus gastos. Revisa tus categorías de deseos y busca áreas donde puedas reducir gastos. Pregúntate, ¿puedo cocinar más en casa en lugar de comer fuera? ¿Esta suscripción me es útil? Empieza con pequeñas reducciones. Si tomas café fuera todos los días, intenta llevar café de casa algunas veces a la semana. 4. Usa efectivo. Pagar en efectivo en lugar de tarjetas puede ayudarte a ser más consciente de tus gastos y a mantenerte dentro del presupuesto. Como consejo, puedes sacar una mínima cantidad de dinero en efectivo al principio de la semana para gastos variables, como entretenimiento, y guarda las tarjetas para gastos fijos, como alquiler y servicios públicos. 5. Planifica tus compras. Haz una lista antes de ir de compras y cúmplela. Evita compras impulsivas y aprovecha las ofertas y descuentos. Busca descuentos en línea antes de comprar. 6. Revisa y ajusta. Al final de cada mes, revisa tus gastos y ajusta tu presupuesto si es necesario. Si encuentras que una categoría siempre está por encima de lo planeado, busca maneras de recortarla o ajusta a otras categorías. Ahora te acuerdas que al final del video, te daría un consejo extra. Este consejo extra se trata de un libro que te ayudará a reflexionar sobre la importancia de la educación financiera. El libro se titula Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, y comenta con un emoji de un cerebro si ya leíste este libro. ¿Pero quieres saber cómo hacer un presupuesto? Tranquilo, que para ello te invito a que mires el siguiente video, y recuerda que la acción vence a la inacción.